Hola, en este video será la segunda parte de la implementación del CRUD. Nos faltaron los métodos patch y delete, los cuales implementaremos en este video. Entonces continuaremos en el mismo proyecto agregándole todavía más cosas. Como repaso rápido del video anterior, habíamos hecho la ruta o el endpoint películas, en el cual teníamos el método get, que obteníamos todas las películas que estuvieran en la base de datos, que prácticamente pues es en esta parte, ¿no? Retornaba una lista de todas las películas y cada película era un diccionario en el que podíamos acceder por sus llaves, ¿no? Y tenemos el post. El post lo que hace es recibir un JSON, que es toda esta sección, y ese JSON lo convertimos como una película, ¿no? Para insertarla en la base de datos. Después hicimos otro endpoint y le agregamos un path para indicarle un ID, un identificador de la película, para obtener exclusivamente como esa película que representa ese ID, ¿no? Con este path nuevo que agregamos, donde enviamos como el ID de la película, vamos a agregar el otro método que va a ser el patch. Patch lo que va a hacer es recibir dos valores: la columna a modificar y el valor que se va a modificar o cambiar esa columna para una película en específico, ¿no? Entonces, vamos que ya está definido aquí el método que se va a utilizar, y en la sección de código pues vamos a definir esa petición, ¿no? Si el método es patch y además el ID no es vacío, vamos a sacar la información para modificar esa película con ese ID, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es obtener, de hecho aquí falta también ponerle que también si el método, el request es un JSON, entonces ya estamos seguros de que sí es un patch, ¿no? Y lo que sigue es obtener la información de ese JSON. Entonces request.get JSON, y ese JSON va a tener dos llaves. La primera va a ser la columna, entonces de data vamos a sacar la columna modificar, la llave se llama columna, y también el valor que se va a modificar o que va a cambiar en esa columna, ¿no? Es la llave valor. Y entonces hasta ese punto lo que vamos a hacer es llamar a la función como modificar película, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿no? Entonces esa función la vamos a crear acá en nuestro archivo conexión, justo pues ahí al final, ¿no? Entonces esa función se va a llamar modificar película, y va a recibir el ID a modificar, la columna a modificar y el valor que va a llevar esa columna. Y vamos a armar la consulta. Entonces este modificar lo que va a hacer es, va a hacer un update a una fila en específico. Entonces vamos a crear ese update. Entonces update es como la palabra reservada para actualizar una fila. Hay que decir después en qué tabla, en mi tabla película, y después viene el set. El set indica en qué columna vamos a modificar. En este caso voy a utilizar las llaves para indicar o más bien darle formato a ese string, para utilizar las llaves indicando que se va a tomar el valor de una variable externa. Hay que ponerle
f al inicio, ¿no? Para que esto lo tome como esta variable que estamos recibiendo. Después de eso hay que decirle el valor. Entonces esa columna va a ser igual a un % s. Ese % s se lo vamos a enviar cuando ejecutemos esa sentencia. Se va a asignar eso. Si lo dejamos así, lo que va a hacer es va a actualizar las columnas de todas las películas. Por eso hay que asegurarnos de que exista el where, donde el ID sea el ID que le vamos a mandar, que aquí lo estamos recibiendo en esta función, ¿no? Hasta ahí queda la sentencia. Ahora hay que ejecutar esa sentencia con cursor. Ejecutamos la sentencia y enviamos las variables externas, que es en este caso el valor de la columna y el ID a modificar. Entonces enviamos columna y ID. Como va a ser una modificación, tenemos que hacer el commit para que se guarden los datos y vamos a verificar si hubo cambios, o sea, si se afectaron filas. Con row count verificamos, vamos a retornar verdadero. Okay. Si no se modificaron, es que ocurrió un error y vamos a retornar false. Okay. Creo que aquí se ve como un espacio, entonces lo voy a recorrer para que quede de esa manera, ¿no? Ahí tenemos nuestra función para modificar una película. Entonces hay que llamarla ahora desde nuestra API, ¿no? Que es lo que tenemos o hemos construido hasta este momento aquí, ¿no? Entonces, ya que sacamos los valores, hay que llamar esa función, pero hay que importarla antes, ¿no? Voy a crear otra línea para importar de conexión import. Se llama modificar película, ¿no? Esa es la función que modifica la película, es el que vamos a tener que llamar acá, ¿no? Entonces modificar película, recibe el ID, la columna modificar y el valor, y esto nos retorna verdadero o falso. Entonces si es verdadero, pues va a entrar al if y vamos a tener que retornar, como lo hemos hecho en los anteriores, un JSON en el cual digamos que fue correcta la modificación, ¿no? Y lo que hemos estado haciendo es crear ahí el diccionario, ¿no? Aunque podemos usar, por ejemplo, esta parte, ¿no? Crear ahí como si fuera un parámetro, y ese parámetro, en este caso que es code, lo convierte en una llave y le asigna este valor. ¿Okay? En el caso contrario, quiere decir que ocurrió un error que no se pudo modificar y vamos a retornar un JSONify donde el código ahora va a ser un error, ¿no? Ahora con esto lo que resta es probar, ¿no? Voy a abrir o mostrarles mis películas que tengo. Tengo dos películas, recuerdan. En este caso creo que se quedaron las mismas aquí. Algo hice, no recuerdo qué hice, pero tengo la de Matrix, ya no está. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta película, ¿no? La película 1. Modificamos el título de la película utilizando Postman, ¿no? Entonces en Postman voy a jalar hacia acá. Aquí tenemos la ruta y quiero modificar la película 1. En este caso va a ser Patch. Okay. Y en body row en JSON vamos a modificar, ¿no? Entonces, ¿qué columna vamos a modificar? La columna título.
¿Qué valor le vamos a poner? Va a ser matrix. Ok, ese JSON es el que se va a enviar al servidor por medio del método patch, ¿no? Me voy a regresar al código para ejecutar el servidor. 3 indentación. Ok, es lo que había movido acá. Si le doy enter, me dice que tiene que quedar aquí. Creo que aquí está el problema. Está. Ahí está corriendo el servidor y vamos a enviar esta modificación a la película 1. Entonces, antes de que se modifique a la película 1 es esta. Y ahí me dice que me regresó el código OK, quiere decir que sí la modificó, ¿no? Voy a verificar haciendo otra consulta. Y lo que hizo es ponerle título. Entonces creo que está al revés. Porque sí. Entonces acá en el código columna y valor, y lo que tengo acá es columna. Aquí está el problema, ¿no? Aquí no va columna, sino va el valor que se va a modificar, ¿no? Se reinició el servidor y voy a probar de nuevo. Enviamos y me regresó otra vez OK, quiere decir que sí se modificó, y hago otra consulta y ahí lo tenemos, ¿no? Esta matrix y se modificó el título, ¿no? Voy a modificar ahora el director, o lo que puedo hacer más bien, ahorita probamos y eliminamos esa película, ¿no? Que está repetida en este caso. Entonces vámonos con el delete. El delete lo único que va a hacer es recibir qué ID queremos eliminar. En este caso, así como agregamos patch aquí, también agregaremos el delete y creamos su entrada con una condición. Después de la implementación de patch de todo esto, vamos haciendo el else if, donde si el requests y el método a utilizar es delete y el ID no es null, is not null, quiere decir que vamos a tener que eliminar una película con su correspondiente ID. Entonces para este caso vamos a hacer, por ejemplo, como si ya tuviéramos la función que ahorita vamos a implementar, es eliminar película. Vamos a enviar el ID de la película. Si se elimina la película, entonces retornaremos un JSON donde el código va a ser OK. En el caso contrario, que haya ocurrido un error, que en este caso no existiera el ID, vamos a retornar el código de error. Ok, entonces queda implementar pues esta función, ¿no? La voy a copiar para únicamente implementarla después del modificar. Esta recibe el ID y creamos como la petición o la consulta, ¿no? Entonces eliminar va a ser un delete de la tabla película. Si lo dejamos así, pues eliminaría todos los filas, pues siempre hay que ponerle un where para indicarle qué película es la que va a modificar, ¿no? En este caso va a ser la película con un cierto ID. Entonces ejecutamos
esa consulta, en este caso es eliminar, y enviamos el ID, ¿no? Y hacemos los cambios y verificamos si hubo cambios con row count, retornamos verdadero. Si no fue posible hacer el delete, pues retornamos falso, ¿no? Okay. Ahora este método, más bien ya es función porque no está dentro de una clase, hay que importarlo. Entonces en el main, y donde tenemos esta importación aquí, y lo voy a importar, ¿no? Entonces vamos probando este delete que tenemos aquí. Voy a ver si todavía sigue corriendo el servidor, ¿no? Lo corro de nuevo y me voy al Postman. A ver si puedo hacer esto más grande. No. Y Postman, o más bien delete, selecciono el método. Aquí está como una ubicación y el ID que quiero eliminar, ¿no? Que es el 1. Y en este caso no recibe o no tenemos que enviarle ningún JSON, entonces le voy a poner aquí no. Y hacemos la petición, ¿no? Que me resultó ok, quiere decir que sí se eliminó. Entonces verificamos en MySQL. Hacemos la consulta. Y ahí tenemos, ¿no? Ya no únicamente tenemos esta película, ¿ok? Que anteriormente teníamos con el ID 1 la película esa repetida, ¿no? Entonces ya tenemos el patch y el delete. Por último vamos haciendo algo que nos va a servir para después, es obtener las películas de un usuario. Lo que hicimos en el anterior video es obtener las películas, pero todas las películas, ¿no? Como sin ningún filtro, por así decirlo, ¿no? Que es en este caso es este get que tenemos aquí, que lo que hace es retornar una lista de películas. Pero si quisiéramos una película en específico de un usuario o las películas de un usuario, tendremos que crear esa nueva entrada. Entonces esa nueva entrada la vamos a definir como un recurso, pero del usuario. Ese recurso pues va a estar donde tenemos el endpoint de usuarios. Entonces lo que vamos a hacer es voy a repetir esa línea hacia abajo para crear un path. Entonces va a tener ese path donde van a tener como indicarle las películas del usuario. Entonces las películas de ese usuario, y tenemos que enviarle, en este caso sería como el ID del usuario, ¿no? De esa manera. Y el método que va a aceptar va a ser un get, y quitamos este post. Entonces al ser el get, en este caso tendremos que mandarle el ID de un usuario para que nos regrese todas las películas de su usuario. O incluso, creo que quedaría mejor de esta manera: con el ID indicamos qué usuario, y vamos a hacer la petición para las películas de ese usuario con ese ID, ¿no? Porque igual ese nos podrá servir después para con un cierto usuario obtener todos sus comentarios si se llega a utilizar en la aplicación, ¿no? Entonces ahora hay que validar esta ruta para cuando hagamos la petición desde Postman. Aquí únicamente pues teníamos el método post y vamos a hacer un elif, y si el request, en este caso el método es get, y ID, aquí ya tenemos un ID que tenemos que colocar aquí, y por default lo ponemos none, por si no se recibe. Cuando no se recibe es que se está ejecutando este endpoint.
ID is not none. Lo que vamos a hacer es obtener las películas de ese usuario en específico, ¿no? Entonces, en este caso, lo que haríamos es retornar con un JSON-ify las películas que ahorita vamos a definir esta función, get películas de un usuario, ¿okay? Y cuál usuario con ese identificador, ¿no? Este método pues lo vamos a implementar acá en conexión, ¿no? Def, si es este, es get películas de un cierto usuario y este recibe un ID. Entonces vamos armando la consulta, que este sí va a ser como un query, una petición, donde va a ser un select de todo de la tabla película y aquí va a ir un where. Si recordamos, vamos a regresar acá a MySQL. La película, la tabla película tiene un atributo que se llama usuario ID. Ese nos indica a quién le pertenece esa película. Entonces, por medio de esa llave foránea podemos sacar las películas que le pertenecen a un usuario. Entonces, donde usuario ID es igual a algo que le vamos a enviar, que en este caso va a ser este ID que estamos recibiendo aquí. Y hacemos la consulta o la ejecutamos, enviamos el ID y esta consulta nos va a regresar todas las películas, ¿no? Una lista con tuplas donde van a estar las películas. Esa lista de tuplas la vamos a convertir en una lista, pero ahora de diccionarios donde esté la información de cada película, ¿no? Entonces vamos a crear una lista de películas que en este caso va a iniciar vacía y vamos a hacer un for por cada fila retornada en cursor y lo vamos a hacer con un fetch all. Vamos a ir construyendo ese diccionario, ¿no? Entonces creamos ese diccionario vacío que vamos a ir construyendo. De hecho lo podemos construir aquí. Entonces cada película pues va a tener como pues un ID, ¿no? Entonces el ID va a estar en la posición 0. Como sé el orden, si me regreso a la descripción de la tabla, como están aquí es el orden, ¿no? Entonces el ID es en la posición 0, el título en la posición 1, fecha visto en la posición 2. Entonces así, en ese orden es como voy construyendo el diccionario de película, ¿no? También tiene título, que está en la posición 1, tiene fecha visto, que está en la posición 2, tiene imagen, posición 3, director, aquí puse una N de más, posición 4, el año, posición 5, la valoración en la 6, si es favorito, en la posición 7, reseña, en la posición 8 y pues una N de más, y por último tenemos si está compartido, los puntos en la posición 9. Entonces cada vez que entro el for saco una fila del fetch all
y crear un diccionario de película. Ese diccionario de película lo vamos a agregar a la lista de películas con append. Entonces en ese for se va llenando esa lista de películas, donde al final, fuera del for, retornamos esa lista de películas, que es una lista con diccionarios que representan cada película. Si no existiera el usuario, o si ese usuario no tuviera películas, pues lo que regresaría es una lista vacía, que al convertirla en JSON la recibiríamos en el Postman como algo vacío, ¿no? Entonces me voy a regresar al main y voy a importar este método, ¿no? Que es el que acabamos de implementar. Lo voy a dejar en otra línea porque ya es como algo diferente. Get películas usuario, ¿no? Y voy a correr el servidor. Y en el servidor va a ser ahora, en vez de que sea el path películas, va a ser usuarios. Queremos consultar, por ejemplo, uno que sí tengamos, creo que es el usuario 7, aquí lo tenemos. Del usuario 7, las películas. Okay. Enviamos la petición y en este caso pues nomás tiene una película. Dice que el método no está permitido. Déjenme verificar. Delete, ejecuta el método de delete, no está implementado, es el get. Hacemos la petición de nuevo y ahí lo tenemos, ¿no? Nos regresa una lista con las películas de ese usuario. Ese usuario únicamente pues tiene una película. Si escribo aquí otro usuario en vez del ID 7, el ID 6, lo más seguro es que me regrese una lista vacía, ¿no? Que es lo que está aquí, porque ese usuario pues no tiene películas, ¿no? Entonces, quedando de esta manera, terminamos la parte de CRUD y lo más seguro es que sigamos ahora implementando la aplicación que se va a conectar a nuestro servidor, que expone las maneras para consultar las películas o crear usuarios o hacer login, ¿no? Entonces, nos vemos.